Bueno, como ustedes saben, pues todos los días tenemos más niños, más niñas, más ancianos enfermos, más muertitos y más de todo en el género humano. Pero los medicamentos, los propios médicos, son insuficientes para dar atención a una población que crece, pues vamos a decirlo, desmesuradamente cada día, Raúl. Bueno, sobre todo, buenas noches al auditorio, buenas noches, Félix. El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador hablando de medicinas, que va a crear un gran almacén para tener en él todas las medicinas del mundo. ¿Pero cómo le va a llamar? No, es una enorme farmacia. Tú imagínate que además dice que cuando se necesite medicina en Campeche, bueno, pues se saca de ese almacén, se sube a un avión y se va a Campeche la medicina. Y uno dice, bueno, a ver, si eso fuera posible, ¿no habría otro país que ya lo tuviera? No hay un país autosuficiente en producir medicinas. Quiere decir esto que las patentes tienen en la propiedad que hay en cada país esa facultad de producir el medicamento, y los hay para enfermedades degenerativas, para enfermedades crónicas, para enfermedades de nueva aparición. Hay, por cierto, una variante del COVID que ahora la Asociación Mundial de Salud ha advertido, no alarmando, conste, no alarmando, sino informando, se llama EG, una variante del COVID, y señala que hay que tener los cuidados. No habla de un uso permanente del cubrebocas, salvo en lugares concurridos y cerrados. Pero volviendo a las medicinas, tú imagínate un almacén para tener todas las medicinas del mundo. Sobre todo, porque las razas del planeta no son iguales. Los seres humanos somos distintos de una nación a otra. Lo vemos en los africanos si nos comparamos con los europeos, o los europeos con nuestros vecinos del norte, los estadounidenses y los mexicanos, y luego están los indígenas, y luego están los que no son indígenas, y total, siempre se requieren medicinas diferentes para cada sector humano, porque pues así es la vida, y porque así estamos hechos, y porque nuestros científicos tienen que buscar cuáles son los medicamentos esenciales y precisos para cada enfermedad, Raúl. Es cierto, y además algo importante tiene que ver con que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el ISSSTE, como el sector salud en general, tienen una demanda muy alta de específicos medicamentos para igual de enfermedades. Sin embargo, los derechohabientes que se quejan de que no hay medicamentos y que tienen que surtir de su bolsillo, desde para llevar antes de un preoperatorio hasta un tratamiento durante y después de una operación, porque no hay capacidad de respuesta en todas las medicinas. Yo lo veo entre mis paisanos del Estado de México. Hay poblaciones que viven de las hierbas, que compran del estafiate, que compran quién sabe qué tantas hierbas para medicarse, porque o no tienen dinero para conseguir las medicinas que requieren las científicas, por llamarlas de una manera, o en donde viven no hay la venta de esos medicamentos que también se venden en otros lugares y que en todas las poblaciones, sobre todo las indígenas de las poblaciones mexicanas, no tienen esa posibilidad de adquirirlas, pues porque no las venden o porque no son suficientes las ventas de las mismas. Y tomando en cuenta que la medicina de patente, porque también se produce los similares, las medicinas similares no alcanzan a ser suficientes para cubrir esa demanda. La gente se da cuenta que hay medicamentos que son sumamente caros, no tienen el dinero, ni siquiera para comprar una equivalente, una farmacia
que produce de manera genérica medicamentos, tampoco se da abasto y tiene, por ejemplo, días en donde regala una parte o una serie de medicamentos en la compra de otros. Y por eso se recurre que a la hierbabuena y que a los tés y a diferentes otros pues, plantas que desde decenas o miles de años han cultivado en todas nuestras poblaciones, sobre todo las rurales, para obtener lo que necesitan fundamentalmente. Hay quienes saben en cada población qué medicina, bueno, más bien qué hierba deben hervir, que si el té, que si la hierbabuena, que quién sabe qué, para quitarse un dolor de cabeza, para detener una diarrea, para quitarse un dolor de un músculo de una pierna. Recurren siempre a las hierbas. En México, en la Ciudad de México, tenemos, por ejemplo, esa zona de por allá, del rumbo del aeropuerto, donde hay un mercado gigantesco el de mercado hierbas, de Sonora, y es donde se va a surtir toda la gente de esas hierbas para poder curarse, porque de otra manera no tienen posibilidad de hacerlo. Fíjate que ahí en ese mercado, que es el de Sonora, hay quien compra romero para usar chiqueadores afuera de los oídos para el dolor de cabeza. Entonces ves a un ser humano ahí con unas hierbitas que como si fueran aretes para el dolor de cabeza. ¿Y cómo es posible de veras? Es una historia, creo que prehispánica. Que cómo nuestra gente, la gente humilde, la gente pobre, sabe quitarse un dolor de estómago con una hierba que hierve en su casa. Como un té, efectivamente. Hay, fíjese, por ejemplo, hay un tronco que solamente se da en la Sierra de Puebla. Palo de taray se llama. Es un tronco de unos 5 centímetros de diámetro. Se corta y se usa en 1 litro de agua hervida un tronquito. Eso suelta un color amarillo y eso es para limpiar los riñones, el palo de taray, por ejemplo. Pues así es como la humanidad, pienso, ha sobrevivido y ha sabido automedicarse en toda la historia, porque lo de las medicinas de laboratorio son relativamente recientes en la humanidad y no alcanzan para curar todos los males que aquejan a la humanidad constantemente. Vemos que hay gente que le duele la cabeza, que le duele el estómago, que tiene una reuma, que no puede caminar, en fin, y no sabe qué hacer o no tiene dinero para comprar una medicina. Bueno, pues de esto nos hemos ocupado, Raúl, porque mucha gente de la que, gracias por escucharnos y nos ven, quiere que nosotros difundamos en la manera de lo posible qué medicamentos se requieren para ciertas enfermedades y qué sugerencias les podemos hacer, lo cual lo haremos en adelante paulatinamente, Raúl. Sobre todo estar pendientes de cómo se podría tener un almacén con todas las medicinas del mundo. Porque es muy fácil decir que vamos a instalar o vamos a ordenar la construcción de una megafarmacia. No, bueno, yo no me puedo imaginar en qué lugar de México puede caber una megafarmacia para vender todas las medicinas, si fuera posible, que vienen de todo el mundo y se fabrican en México. Tienen fecha de caducidad, requieren temperatura especial, vamos, ¿qué cosas dicen? Pero así es la vida de complicada y así tenemos que enfrentarlas. Y yo creo que ustedes y todos nosotros debemos hacer lo posible, lo necesario para ir saliendo relativamente, pues a veces despacio, a veces a la carrera, pero enfrentando una situación que no inventamos nosotros, que la heredamos porque así ha sido la humanidad en todos estos siglos, Raúl. Efectivamente, Félix. Bueno, y se nos acabó el tiempo, gracias.
Gracias a usted. Nos vemos la próxima aquí en Dominio Informativo.